Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Es un gusto poder saludar el día de hoy. Estamos nuevamente estudiando la palabra de Dios. Bienvenido a este estudio bíblico. Nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros y nos da mucho gusto también que usted esté en su casa, en su trabajo o no sé dónde se encuentre, pero lo bueno es que esté en sintonía de este canal. Es una bendición que usted esté ahí. Por favor, déjenos contarle que tenemos nosotros una página en YouTube. Puede buscarnos, por favor, y dele like, en donde también puede ver estos estudios, puede buscarnos en Facebook y así también puede escribirnos. Tenemos una línea de refugio también que está habilitada a las 24 horas del día por si usted tiene alguna necesidad de oración. Estamos para servirle. Por favor, llámenos, contáctenos. Estamos estudiando las ideas contrarias a través de los tiempos, esas ideas contrarias hacia los cristianos y esas ideas contrarias hacia Dios. Cómo la gente se levanta con ideas que de una u otra manera favorecen la propia forma de actuar del hombre, basadas en doctrinas de hombres, no en las doctrinas de la palabra de Dios. Hemos hecho un recorrido y hemos avanzado. Vimos desde el Génesis y todo lo que nos habla el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. En el tiempo de Jesús vimos el contexto también que se estaba viviendo y hemos hecho ese recorrido a través de la iglesia antigua, la iglesia joven, y cuáles eran esas ideologías de ese tiempo, cómo las ideas estaban permeando el ambiente y contra qué tuvo que luchar esta iglesia joven, quiénes eran los detractores o los que estaban contrarios a ellas. Estas mismas cosas siguen estando en este tiempo, estas mismas ideas. Satanás, usted sabe que no puede inventar nada nuevo. Satanás únicamente toma lo mismo y lo modifica un poquitito, pero no, simplemente él trata de copiar lo que Dios ha hecho, lo tergiversa y nos engaña. Así que nosotros tenemos que estar firmes. En el estudio pasado hablamos un poco del gnosticismo. Hoy vamos a hablar sobre el marcionismo. Sí, ¿por qué? Porque el que lo fundó se llamaba Marción, que era un teólogo y político. Este hombre tenía una voluntad, una iniciativa, pero también tenía dotes de organizador, de promover. Era ese tipo de personas que promovía y que también tenía esa capacidad de aglutinar gente, pero no solo era teólogo político, sino que también era comerciante. Fíjese que él tenía una compañía naviera y eso le beneficiaba porque visitaba muchos lugares en donde podía ir, dando a conocer su forma de pensar y sus ideas, ¿verdad? Y desde joven empieza a tener problemas con sus dirigentes. Entonces él se va de su iglesia, se va de su país y viaja con todas sus ideas y luego él se asienta en Roma. ¿Puede usted creer que su papá, que era también un obispo, está en contra de sus ideas? Porque él interpretaba todas las cartas y las doctrinas del apóstol Pablo de manera contraria. Entonces, él, con un grupo se va en el año más o menos 140, llega a Roma y ahí se establece en una comunidad y como tenía dinero, empieza a dar generosos donativos para ir captando gente y poder crecer. Pero ¿sabe algo? En el año 144 fue expulsado. Y él entonces funda su propia iglesia. Ya cuando lo han expulsado ya de estas iglesias, él decide fundar su propia iglesia. Y entonces él empieza nuevamente a hacerse de adeptos para crear su propia organización. Junto con otras agrupaciones cristianas que están por ahí, él empieza a dejar como un gobierno en manos de obispos, apoyados por presbíteros, y a partir del siglo III empieza a difundir y a viajar toda su ideología, sus ideas, a través de obispos que los va colocando, nombrando en diferentes partes de esos lugares y se conforma una secta. Bueno, ¿qué creían los marcionistas? Mire los cambios que hizo.
Él creía que la escritura, la palabra de Dios, debía ser delimitada. Entonces él viene y quita el Antiguo Testamento. Solamente se queda con el Nuevo Testamento. Pero también lo modifica y lo diluye porque no estaba de acuerdo con todo lo que Pablo decía. Entonces empieza a modificar las cartas de Pablo y valiéndose que solo el Nuevo Testamento era lo más importante. Entonces él tiene un ataque directo en contra de los cristianos. ¿Por qué? Porque él no concibe que Dios sea el creador. Por eso es que quita el Antiguo Testamento. Tampoco le cabe en la cabeza que Jesucristo sea la cabeza de la iglesia y que sea el Redentor y que un Dios bueno haya amado tanto al ser humano que haya enviado a Jesucristo. Entonces le quita el carácter de divinidad a Jesucristo. Y también, ¿sabe algo? Empieza a condenar el matrimonio. O sea que este hombre estaba distorsionado totalmente por donde quiera que usted lo quiera ver. Y entonces, porque él empieza con ideas filosóficas, recuérdese usted que vimos lo de la metafísica, que era solo creer en lo que se veía, el estudio de la sustancia y la materia. Y este hombre empieza a considerar que el cuerpo es parte de una materia mala y por eso le prohíbe a todos los que se bauticen que se casen. Imagínense, o sea, sus ideas estaban totalmente distorsionadas, fuera de lugar, fuera de la palabra de Dios. Entonces, la iglesia empieza a tomar unas medidas, porque ya están los herejes gnósticos y también están esta otra secta. Entonces, empiezan la iglesia a ver qué va a hacer para contrarrestar todo esto y entonces se empieza a regular y a establecer un canon bíblico. Y los libros del Nuevo Testamento pues son presentados como los libros canónicos inspirados por Dios y también muchas personas son engañadas a través de los gnósticos porque dicen los gnósticos que esos ciertos libros del Nuevo Testamento sí son inspirados y ciertos libros del Nuevo Testamento no son inspirados. Bueno, la gente ya está siendo engañada con los gnósticos, ya están siendo engañados con los marcionistas y luego surgen también los maniqueos. ¿Quiénes son los maniqueos? Bueno, el representante de los maniqueos es Mani y es una nueva forma, digamos, son los gnósticos reformados. Esto se desarrolla en el siglo III y este señor Mani trae las ideas de la India y también las ideas que se originaron anteriormente en Persia y hace también su base doctrinal y hace él esa oposición eterna entre el bien y el mal de una manera totalmente diferente que nosotros no la conocemos. Y él se autodenomina como enviado de Dios y que todas sus enseñanzas están pues clasificadas por 3 sellos. Y esos 3 sellos, ¿cuáles son? Mire, las manos que se tienen que abstener de trabajos serviles, trabajos sucios. La boca que se debe abstener de comer carne y de tomar vino. Y pues el cuerpo también, porque se debe privar del matrimonio. Bueno, entonces él forma esta secta y mire, pero si nosotros nos vamos también a hacer un estudio más profundo, esto nace, ¿sabe dónde? En esa antigua Persia, donde hoy es Irak. Y entonces ahí la gente empieza como que a tener visiones, se empieza a tener ese ideal de esta ciudad, de ideas de Mani. Y entonces empieza también a tener un sentido litúrgico, si usted quiere, a darle el toque de un culto y empieza a convertirse en una secta. Entonces se va combinando entre esos lugares de Irán, de Irak, y también eso viene y se mezcla con los cristianos y hay algunos cristianos que se dejan engañar. Entonces, mire, ¿qué otra cosa? En fin, esto ha evolucionado y después este señor Mani del maniqueísmo propone que su misión debe ser prolongada por todas las enseñanzas de Zoroastro, las de Buda y las de Jesús, unificadas. A eso se le llama sincretismo. Es una mezcla el sincretismo.
Entonces, el mayor peligro que el maniqueísmo presentó es que se abusa del nombre de Jesús y de su mensaje y se empieza a distorsionar todo lo que la Biblia nos ha dicho. Y sabe algo, lo más triste es que estas ideas fascinan a la gente, como habíamos dicho, y se empiezan a expandir. Y todo esto se expande pues por China, por África, en la época de la Edad Media. Recuérdese que estamos en la Edad Antigua. Con esto ya tenemos un panorama cómo tuvo que sortear la iglesia antigua, con qué ideas tuvo que vivir, con qué ideas tuvo que luchar, cómo los cristianos tuvieron que venir y aferrarse a la palabra de Dios para poder hacerle frente a todos estos heréticos que andaban por ahí pululando, ¿verdad? Llegamos a la Edad Moderna. Y la Edad Moderna empieza desde 1492 hasta 1789. Una época de muchísimos movimientos que prácticamente es desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. Entonces, la Iglesia moderna más o menos está desde el siglo XVI al XXI. Bueno, ya nos vamos acercando un poquito, ¿verdad? Entonces, recuérdese usted, tome nota, por favor, téngalo presente, que la Reforma fue en el siglo XVI y que también se da juntamente con los principios de la Iglesia moderna. Bueno, vamos a empezar, más o menos desde el siglo IV, vamos a empezar. Empiezan a darse religiosos como San Agustín. San Agustín pues tiene mucha injerencia y es una persona que empieza a utilizar la epistemología, el conocimiento, y utilizó la palabra luz como una metáfora epistemológica. Decía que la verdad viene por la luz divina, la iluminación del Espíritu Santo, y durante 1000 años y hasta la fecha, él sigue influyendo el pensamiento religioso. Pero esto no es otra cosa también que el dualismo, el sincretismo, el hecho de traer la filosofía a la cristiandad y mezclarla. También recuérdese usted que todo el oeste de Europa fue cristianizado, pero nosotros podemos ahora también procesar qué significa cristianizado, porque la teología es la que llegó a ser la reina de las ciencias. Entonces hay que ver realmente si era una iglesia que realmente tenía los preceptos bíblicos o si solamente estaba influenciada por la filosofía. Muy bien, esto está muy interesante, así que por favor no se vaya porque vamos a continuar estudiando este interesante tema. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205. Disponible las 24 horas. Estamos de regreso haciendo ese recorrido por la iglesia en la Edad Moderna y estamos llegando al siglo XIII después de Cristo. Y aquí surge un personaje que sin duda usted lo ha escuchado y él se llama Santo Tomás de Aquino. Él más o menos como del año 1226 al 1274 y él escribe un libro que se llama La Suma contra los Gentiles y él va introduciendo, al igual que San Agustín, él introduce la secularización. Y mire lo que él dice, los gentiles no necesitan ni la teología ni Dios para tener conocimientos seculares. El problema de Santo Tomás de Aquino y de otros escolásticos es el crédito que le empiezan a dar a la razón. Dejan fuera la fe y empiezan a introducir la razón. Entonces Santo Tomás de Aquino opta por incorporar la filosofía aristotélica. Otra vez los griegos, ¿verdad? La influencia de los griegos. Empieza a ponerla en las enseñanzas. Entonces imagínense la teología con la filosofía
Y entonces eso ya, esto es algo así como que usted tenga agua limpia y usted le deje ir una gotita de añelina. Inmediatamente el agua va a cambiar de color, ¿verdad? Eso es así. Principios bíblicos, pero si yo quiero introducirle filosofía, yo le puedo querer introducir el budismo, quiero introducirle, no, el zoroastrismo, quiero introducirle el chamanismo, lo que usted quiera ponerle, de todas maneras, ya no es la palabra ni los preceptos bíblicos puros. ¿Dónde los vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a encontrar la pureza? En la palabra de Dios. Ahí está. Entonces tenemos que volver ahí. Y recuérdese que la Biblia dice claramente que nosotros vivimos por fe y no por vista, ¿verdad? Y que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y a partir de esto es donde empieza a darse todo ese andamiaje también para el ateísmo, porque yo tengo que razonarlo todo e interpretarlo a través de la razón. Pues en esta época las categorías filosóficas de Aristóteles en la teología implican lógicamente un ataque en contra de la iglesia. El resultado que se da, miren qué interesante, se separa la universidad de la iglesia. Entonces se empieza a secularizar la educación. Y en la época de la Reforma los reformistas proponen que la vida cristiana debe ser integral. Y aquí nosotros tenemos que hacer un alto. Y el alto es que los cristianos hoy en día creemos que Dios es un Dios de domingo. Y que el día lunes, pues yo tengo que ir a estudiar y ahí yo no soy cristiano. Yo tengo que ir a trabajar, pero en mi trabajo no soy cristiano. Solo el domingo, si me pongo el traje, agarro mi Biblia. Ahora si es que ya no agarramos la Biblia, ¿verdad? Entonces el teléfono, con la excusa de que tenemos la Biblia en el teléfono, y vamos a la iglesia. Se separa la vida de Dios. Interesante, hemos hablado de esto, que Satanás lo que busca es separar, alejarnos. La religión, vemos que también en Estados Unidos se ha propuesto esto, que la educación no tiene nada que ver con la religión, y miren los resultados. Entonces, a partir de esto, ¿qué pasó? Se hace una separación. Empieza a surgir el mito de la modernidad, y la modernidad lo que empieza a hacer es a forjar esos ideales, la razón, la libertad, que tenemos que construirla y buscarla nosotros a través de el análisis. Entonces la filosofía y la ciencia nos van a llevar a contemplar la verdad, proponen todos estos. Ahora, en esta época la iglesia sufre algo, y lo que sufre es que Dios no nos puede a nosotros dictar cómo vamos a vivir, ni cómo van a ser nuestros gobernantes, ni cómo van a ser nuestras leyes, cómo vamos a hacer negocios, cómo vamos a vivir y a manejar nuestro dinero. Nosotros, el ser humano, puede, el ego otra vez vuelve a salir, el hombre queriendo separarse de Dios, el hombre queriendo alejarse y queriendo hacer las cosas, no de acuerdo al plan de Dios, sino que como Él quiere. Lo mismo que pasó en el Edén. Ya no sigas las reglas y las normas de Dios. No es que tú tienes la libertad de comer de cualquier árbol. No habrá consecuencias, pero todo esto va a tener una consecuencia. Y las consecuencias las estamos viviendo hoy en día. La modernidad le promete al ser humano que el último escalón es el hombre mismo. Todo lo que se ha venido construyendo, la ciencia, la filosofía, todo va pues de acuerdo para beneficiar al hombre. Y esa idea, ¿sabe qué? Fracasó. No funcionó todo lo que el modernismo planteó, todo lo que el modernismo ofreció, no funcionó. No nos vayamos tan lejos. Le voy a poner un ejemplo que usted conoce, y ese ejemplo es el Titanic, el famoso Titanic. El Titanic es la representación de el conocimiento, de la ingeniería, del conocimiento sobre el mar, y sabe algo del orgullo, y ese barco, siendo la representación del orgullo, se hundió. Es que así pasa con el ser humano cuando se aleja de Dios, cuando no se aferra. La palabra de Dios es clara y dice, sin mí nada podéis hacer. Y también Santiago nos dice, no digan, yo me levantaré mañana, haré negocios, iré, viajaré. No, primero Dios.
nosotros siempre tenemos que estar enfocados en Él. Él nos creó y al ser nosotros creación de Dios, no podemos hacer una separación y querer vivir y sobrevivir por nosotros mismos. El hombre solo no podrá nunca. Entonces, volviendo al Titanic, el Titanic de la modernidad, trayendo esto como una metáfora, chocó frente al iceberg de su propio ego. Y entonces, antes del siglo XVII, la cosmovisión teológica protestante estaba también basada en credos, en confesiones, sustentada en la autoridad de la Biblia, en la tradición que dejó pues ese andamiaje de la iglesia primitiva, pero un nuevo movimiento teológico surge y ese nuevo movimiento teológico empieza a rechazar todo lo que había dejado, digamos así, la iglesia primitiva y entonces empieza a ser sustituido por la autonomía subjetiva. ¿Qué es eso? La razón. El hombre tiene la capacidad de razonar y por lo tanto de experimentar y de decidir. Entonces ya no necesita que alguien le diga qué hacer. Lo que hablábamos anteriormente, ya no existen esos valores. Dios, la patria, el trabajo, el deber bien cumplido, la ética de trabajo. No, ahora en este tiempo nosotros nos damos cuenta que las ideas nos llevan a estar en contra siempre de la razón, en contra de la autoridad, en contra de los preceptos, en contra de lo bueno. Y ahora a lo bueno se le llama malo. Entonces, esta época estuvo plagada de muchísimo entusiasmo, fue la época de muchos inventos, de revoluciones industriales, de ideales de libertad, de ideales de igualdad, se recuerda usted con la Revolución Francesa, pero este entusiasmo partía de esa base de que la teología tradicional pues estaba pasada de moda, que el cristianismo debería de adaptarse al desarrollo, debería de adaptarse a los nuevos inventos, debería de adaptarse a la nueva época, que la cultura moderna sería la que tenía que modificar también la religión, modificar la Biblia, y este movimiento trajo una influencia terrible, y la influencia terrible fue que el hombre cortara relaciones con Dios. Y entonces empieza la época del hombre. Dios es sacado de muchas áreas del ser humano y entonces el hombre empieza a vivir solo, sin buscar a Dios. Mire, en la Reforma Protestante, ¿qué fue? ¿Hubo una revelación? Sí, se rebeló en contra del dominio de Aristóteles y de todo ese mundo griego. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hablado, que toda la filosofía griega entró a la iglesia y la Reforma Protestante estaban buscando el retorno a las escrituras, el retorno a los principios bíblicos, el retorno nuevamente a los principios que Dios había establecido. Viene una segunda generación y ¿sabe qué hace esa segunda generación? Vuelve a tomar otra vez esas ideas de Aristóteles, las teorías sistemáticas las vuelve a tomar. Entonces se le llama a ese otro periodo después de la Reforma el escolasticismo protestante, que es esa otra segunda generación. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Ya la Biblia también nos cuenta, ¿verdad? Que esas generaciones, tal vez una generación del pueblo de Israel adoró al Señor, pero luego la generación que quedó se rebeló, se olvidó de Dios, se alejó de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miren, estamos en una época de transición y lo que tenemos que hacer es tratar de que la nueva generación reciba la estafeta. Tenemos que orar mucho, tenemos que leer la palabra y tenemos que predicar el evangelio, porque si no, esa otra generación tomará las ideas del mundo y se alejará. Entonces nosotros debemos que venir y no dejarnos llevar por las nuevas ciencias. Ahora ya no es tanto la ciencia, ahora es la tecnología la que nos tiene a nosotros embobados. Estamos embobados, enfocados, encerrados y ensimismados. Así como en este tiempo la gente se embobó y la gente se quedó embaucada en la ciencia, separando a Dios de la ciencia,
Y hoy estamos haciendo lo mismo, separando la tecnología de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios no está peleando con la ciencia. Dios fue el inventor de la ciencia, Dios lo creó todo. Él conoce todas las ciencias, es el creador de todas las ciencias. Mencióneme una, yo le diré que donde Dios tiene su mano ahí poderosa y su ingenio y su creatividad y su poder metido. Entonces nosotros tenemos que ser un poco observadores y no como en ese tiempo. Mire, en ese tiempo se le llamó el siglo de las luces, ¿verdad? Pero esas luces o esa ilustración hicieron que todo el ser humano realmente pusiera nuevamente ciego y se pusiera una venda y se alejara de Dios. Y mientras los teólogos utilizaban todas esas categorías filosóficas de Aristóteles, empezaron a elaborar pues sus discursos y a formar a sus eruditos, a los protagonistas del Renacimiento, y empezaron a sacar a Dios, y donde el hombre, la grandeza del hombre era lo más importante y la razón humana. ¿A dónde nos llevó? A desenfocarnos de Dios. Hoy es tiempo para que volvamos al Señor. Pidámoselo, que nosotros no nos dejemos llevar por esas ideas que andan por ahí. Y hoy, en especial, yo quiero pedirle, en especial por las ideas políticas. ¿A quién está usted escuchando políticamente? ¿A quién está escuchando usted? ¿Quién le da el consejo a usted sobre salud? ¿Quién le da a usted el consejo sobre qué redes mirar? ¿Sobre dónde interactuar? ¿En qué círculos de la sociedad interactúa usted? ¿Está Dios presente en todos sus círculos o seguimos siendo como la iglesia moderna en donde solo eran de la iglesia el día domingo y después separaban todo, la educación, separaban todo su trabajo de Dios? Entonces nosotros no queremos ser esa iglesia, queremos ser la iglesia que vive con Jesucristo todos los días. Padre, gracias Señor, porque la historia, tu palabra nos enseña, Señor, cómo es el hombre cuando se aleja de ti. ¿Cuáles son las consecuencias que sufre el hombre alejado de ti? Padre, la historia ya nos habló, Señor, y lo que nos dice es: sin mí nada pueden hacer. Ustedes pueden buscar el conocimiento, alcanzarlo, pero de todas maneras tienen que estar, pues, de una u otra manera gobernados por mí. Si quieren gobernarse a sí mismos, lo único que encontrarán es alejarse. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su final es de perdición. Padre, aléjanos de esos caminos. Queremos caminar en el mejor camino y que nuestros pies no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Y el mejor camino es Jesucristo. Él merece toda la honra, la gloria y la adoración, y no nuestros logros, nuestro ego ni nuestra voluntad. Así que muchas gracias por Jesucristo y tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Lo esperamos para continuar con este recorrido en el próximo estudio. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.